El zumbido apenas perceptible de los motores de reacción parecía el único sonido real en aquella sala. 20 caras, la élite de la industria española, me miraban fijamente. Sentada a la cabecera de la mesa de caoba de 12 metros, sentía el peso de sus expectativas, sus juicios, sus silencios. Mis manos, ahora infundadas en una chaqueta blanca a medida que olía a limpieza y poder, descansaban donde hacía apenas unas horas, o tal vez una eternidad, lo harían las de mi padre, Carlos García. ¿Cómo había llegado yo, María Ramos, la camarera del Hotel Imperial Goya, a ser la persona más importante en esta habitación, con vistas a todo Madrid? La capital, un lienzo de luces y sombras bajo el cielo que empezaba a clarear, parecía una pintura abstracta, ajena a la tormenta que aún rugía en mi interior. El recuerdo de anoche era como un fragmento de cristal, hermoso y peligroso. No sé si fue un jueves o un viernes, la verdad. Los días se habían disuelto en una marea de agotamiento y adrenalina. Recuerdo la cocina, ese infierno particular del Imperial Goya. El aire, espeso con el olor a fritura, a sudor nervioso y a esa esencia metálica del miedo. Mi pelo rubio, tirante, atrapado bajo una redecilla que parecía una jaula. Las ojeras, esas compañeras fieles de la miseria, medio cubiertas por un corrector de farmacia que ya empezaba a cuartearse. José Gómez, el jefe de banquetes, un tipo con el pelo engominado que le brillaba como si estuviera siempre mojado, y un aliento a menta tan empalagoso como su sonrisa falsa. Me odiaba, eso estaba claro, desde el primer día cuando me negué a reír su chiste obsceno sobre una huésped. «Ramos, muévete». Su voz era un látigo. Salté, girándome para verlo avanzar como una tormenta. «Estoy lista, señor Gómez», respondí, intentando que mi voz no temblara, aunque un nudo de nervios se me anudaba en el estómago. Uniforme impecable. Sección azul, ¿verdad? Me miró de arriba a abajo con ese desprecio que reservaba para los que, como yo, éramos invisibles. «Los planes cambiaron, Ramos. Estás en la planta VIP esta noche. Mesas de la 1 a la 4. Se me abrieron los ojos. La planta VIP. Yo, ¿de verdad? Nunca. Pensé en Ana, mi compañera, la que siempre cubría los turnos importantes. «No te halagues, Ramos», espetó, deslizando su dedo por su iPad sin siquiera mirarme. «Ana llamó enferma. Seguramente resaca. Eres la única que encaja en la talla del uniforme. Solo no me avergüences. Esta noche no es una cena benéfica cualquiera. Es la gala del Grupo García. Carlos García ya está en el edificio». Un escalofrío me recorrió la espalda. Carlos García. El nombre era legendario en Madrid. No era solo un multimillonario, era una institución. Bienes raíces, tecnología, transporte. El Grupo García tenía presencia en todo. Se le conocía por ser reservado, despiadado en los negocios e increíblemente celoso de su vida privada. Los rumores decían que no había sonreído en público desde que su esposa, Genoveva, había desaparecido en un accidente de avión 15 años atrás. Aunque ahora, después de todo, sé que esa no fue la historia completa. Nadie la supo. «No le defraudaré», susurré. «Más te vale». José Gómez se acercó, invadiendo mi espacio personal. «Porque si se te cae siquiera una cuchara, no solo te despediré, Ramos. Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. Sé de tu situación. Sé lo de las facturas médicas». Me quedé rígida. No le había contado a nadie en el trabajo lo de Ana, mi abuela. Mi abuela, o al menos así la consideraba. Ana era la única familia que me quedaba. Estaba en una residencia pública en Leganés.
luchando contra la demencia en fase avanzada. Las facturas me ahogaban. Llevaba 3 meses de retraso en el alquiler de nuestro diminuto piso en Vallecas, y la residencia amenazaba con dar de alta a Ana si no conseguía 5.000 euros para el viernes. Hoy era jueves. ¿Se dan cuenta de la presión? ¿Vosotros qué habríais hecho? Seré perfecta, susurré, agarrando mi bandeja con fuerza. Ahora sal, siseó José. Cuando empujé las pesadas puertas batientes hacia el salón de baile, el ruido de la cocina se desvaneció, reemplazado por el suave murmullo ambiental de un cuarteto de cuerda. La habitación era impresionante. Arañas de cristal del tamaño de coches colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas de seda, con cubiertos que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Empecé mi trabajo de preparación, puliendo copas que ya estaban limpias. Mantuve la cabeza baja. La primera regla del servicio: ser invisible. No eres una persona, eres un par de manos. Pero esa noche, la invisibilidad sería imposible, porque José Gómez no solo planeaba supervisar el salón, planeaba hacerme un escarmiento. A las 7 de la tarde, el salón de baile era un mar de smokines y vestidos de diseño. El aire olía a perfume caro y pato asado. Yo me movía con precisión mecánica. Servir agua por la derecha, retirar platos por la izquierda, sonreír pero sin mirar a los ojos. Estaba cerca de la estación de servicio cuando la energía de la sala cambió. El murmullo se apagó, reemplazado por un río de susurros. Carlos García había entrado. Era más alto de lo que parecía en las revistas. Llevaba un smoking que le quedaba como una armadura. Su pelo era gris plateado, perfectamente peinado, y su rostro era un mapa de líneas duras y ángulos afilados. No miraba a la multitud. La atravesaba, flanqueado por 2 enormes guardias de seguridad y un asistente personal con aspecto nervioso. Caminó directamente a la mesa 1. Ese es él, susurró Carlos, un ayudante de camarero, de pie a mi lado. Dicen que tiene una fortuna de 40.000 millones. Imagina tener tanto dinero y parecer tan desdichado. Concéntrate, Carlos, le advertí, viendo a José Gómez observarnos desde la sombra de un pilar. Carlos García se sentó. Los otros invitados en su mesa, un político y un magnate tecnológico de Silicon Valley, intentaron entablar conversación de inmediato. Carlos asentía brevemente, educadamente, pero no hablaba. Parecía aburrido, parecía cansado. Me hicieron una señal para que me acercara. Respiré hondo. Llevaba la botella de vino, un Chateau Margaux de 1982 en el brazo. Este era el servicio más crítico de la noche. Me acerqué a la mesa. Buenas noches, señor García. ¿Desea el vino? Carlos ni siquiera me miró, solo golpeó el borde de su copa. Vertí. Mi mano estaba firme como una roca. El líquido rubí se arremolinó en el cristal a la altura perfecta. Giré la botella para evitar un goteo, limpié el cuello con un paño de lino y me retiré. Carlos hizo una pausa. Levantó la copa, la agitó y dio un sorbo. Por una fracción de segundo, sus ojos se dirigieron a mi mano, específicamente a mi muñeca. Mi uniforme tenía mangas largas, pero se subían ligeramente al servir. En mi muñeca derecha había una pulsera. No era cara, solo un cordón de cuero trenzado con un pequeño dije de plata deslustrado en forma de paloma. Era lo único que mi madre me había dejado antes de desaparecer cuando yo tenía 4 años. Era un accesorio prohibido por el código de vestimenta, pero nunca me la quitaba. Normalmente la pegaba con cinta adhesiva en la parte superior del brazo, pero la cinta se había despegado en la cocina sudorosa. Carlos frunció el ceño. Parecía que quería decir algo, pero la señora Delgado,
La esposa del político lo interrumpió con una risa fuerte y el momento pasó. Rápidamente me bajé la manga y me retiré. De vuelta en la estación, el corazón me latía con fuerza. ¿Lo había visto? ¿Iba a quejarse? ¿Ramos? José Gómez apareció de la nada, agarrándome del codo. ¿Qué le dijiste? Nada, señor, solo le serví el vino. Te miró. El señor García nunca mira al personal. Los ojos de José estaban entrecerrados, paranoicos. Estás intentando pedir una propina, ¿verdad? Mendigando. No, lo juro. Ten cuidado, gruñó José. Tengo seguridad en espera. José Luis está en la puerta esta noche. Ya sabes, José Luis. Tragué saliva con dificultad. José Luis era el jefe de seguridad del hotel, un bruto que disfrutaba demasiado echando a la gente. Él y José Gómez eran uña y carne. A menudo se repartían el dinero que confiscaban a la gente que echaban. La cena continuó. La presión era inmensa. Podía sentir los ojos de José Gómez taladrándome la nuca. Sabía que estaba esperando un error. Simplemente no me di cuenta de que, si no ocurría un error, José lo fabricaría. El incidente ocurrió durante el postre. El salón de baile estaba ahora ruidoso, lleno del tintineo de las cucharas y el murmullo de las conversaciones alimentadas por el alcohol. Llevaba una pesada bandeja cargada de cúpulas de frambuesa y chocolate. Me dirigía a la mesa 2, directamente adyacente a la mesa de Carlos García. Al pasar por el pilar de servicio, no vi el pie. No fue un accidente. Fue un tropiezo preciso y calculado. José Gómez se había posicionado perfectamente en mi punto ciego, fingiendo revisar un plano de asientos. Cuando pasé, sacó su zapato negro brillante apenas 5 centímetros. Fue suficiente. Tropecé. Intenté recuperar el equilibrio, desesperada por salvar la bandeja. Giré el cuerpo, pero el impulso fue demasiado fuerte. Caí de rodillas. La bandeja salió volando de mis manos. ¡Crash! El sonido fue como un disparo en la elegante sala. 5 cúpulas de chocolate y un cuenco de salsa de frambuesa de color rojo brillante explotaron por todo el suelo. Pero esa no fue la peor parte. La trayectoria de la salsa fue catastrófica. Una ola de líquido rojo salpicó el dobladillo del vestido blanco de la señora Delgado en la mesa 1, y una salpicadura significativa aterrizó en los zapatos de cuero pulido de Carlos García. La sala quedó en absoluto silencio. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Jadeé. El dolor en mis rodillas olvidado mientras miraba la mancha roja en el zapato del multimillonario. Me levanté como pude, agarrando una servilleta. Dios mío, lo siento mucho. Lo siento muchísimo, señor. Tropecé. Yo me agaché para limpiar su zapato, el pánico total apoderándose de mí. No lo toque. La voz de José Gómez retumbó por la silenciosa sala. Se abalanzó, interpretando a la perfección el papel del gerente horrorizado. Me agarró por el hombro y me jaló hacia atrás con tanta fuerza que casi volví a caer. ¡Estúpida! ¡Incompetente y torpe! Gritó José, interpretando su papel para la multitud. Miró a Carlos García, su rostro una máscara de disculpa fingida. Señor García, señora Delgado, estoy mortificado. Esta chica es nueva, está claramente intoxicada. Haré que la retiren inmediatamente. No es verdad, grité, con lágrimas que me picaban en los ojos. Usted me hizo tropezar, José. Usted puso el pie. Mentirosa, gritó José, su cara poniéndose roja. Ahora acusa a la gerencia. Eso es todo. Hizo un gesto con la mano hacia la puerta. José Luis, entre aquí. Las pesadas puertas se abrieron de golpe, y José Luis, el jefe de seguridad, entró.
Medía casi 2 metros y parecía un jugador de rugby. No hizo preguntas. Vio a José Gómez señalándome y vio el desorden. «Vamos, cariño», gruñó José Luis, agarrándome el brazo con una fuerza que parecía un tornillo de banco. «Por favor, no», supliqué, mirando a mi alrededor en busca de ayuda. Los invitados me miraban con una mezcla de lástima y asco. «Necesito este trabajo. Mi abuela, por favor. No fue mi culpa». «¡Deja de armar un escándalo!», gruñó José Luis, arrastrándome hacia atrás, mis zapatos resbalando por el suelo. «Señor García», grité, una súplica desesperada e irracional dirigida al hombre cuyos zapatos había manchado. «Por favor, dígaselo. No fue mi intención». Carlos García se quedó paralizado. No se había movido desde el choque. Estaba mirando la salsa roja en su zapato, luego a la mujer que lloraba y que era maltratada por el guardia de seguridad. Su rostro era ilegible. «Échenla por la puerta de servicio», instruyó José Gómez a José Luis en voz alta, asegurándose de que el político lo oyera tomar el mando. «Y asegúrese de que no vuelva. Llamaré a la policía y haré que la acusen de daños a la propiedad por el vestido». «¿Policía?», se me heló la sangre. Si me arrestaban, no podría cuidar de Ana. Se acabó. «No, por favor, pagaré la limpieza. No llame a la policía». «Demasiado tarde», espetó José. José Luis me jaló con más fuerza y mi brazo se agitó. El movimiento hizo que la manga se rasgara ligeramente por la costura y el brazalete de cuero trenzado con el dije de plata de la paloma se soltó. Voló por el aire, aterrizando con un suave tintineo en la mesa, justo al lado del vaso de agua de Carlos García. Carlos miró la pulsera. El tiempo pareció detenerse. Los ojos del multimillonario se abrieron de par en par. El color se desvaneció de su rostro por completo. Su mano, temblando visiblemente, se extendió y tocó la paloma de plata. La giró. En la parte trasera, desgastadas por 20 años de fricción, había 3 iniciales diminutas. G.A.B. Carlos García se puso de pie. Su silla se arrastró ruidosamente contra el suelo. Un sonido áspero que hizo que todos saltaran. «¡Alto!». La voz no era una petición. Era una orden que hizo tintinear las copas de cristal. José Luis se paralizó cerca de la salida, su mano aún apretando mi brazo magullado. José Gómez, que se había estado inclinando en señal de disculpa ante la señora Delgado, levantó la cabeza. «Señor García», balbuceó José, «por favor, no se preocupe. Estamos retirando la basura ahora mismo». «Te dije», la voz de Carlos bajó a un registro aterradoramente grave, «que le quitaras las manos de encima. Ahora». No miró a José Gómez. Me miraba directamente a mí, sus ojos fijos en mi rostro aterrorizado. Recogió la pulsera y rodeó la mesa, ignorando la salsa en su zapato, ignorando al político, ignorando el mundo. Caminó directamente hacia José Luis. El guardia de seguridad, a pesar de su tamaño, retrocedió bajo la mirada del multimillonario y me soltó. Tropecé, agarrándome el brazo, temblando incontrolablemente. Carlos se paró a centímetros de mí. Sostuvo la pulsera barata y deslustrada. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó. Su voz no era de enfado. Estaba rota. Miré la pulsera, luego al hombre aterrador que la sostenía. Fue de mi madre», susurré. «Me la dio antes de irse». «¿Tu madre?», respiró Carlos, sus ojos escudriñando mi rostro, buscando más allá del cansancio y el miedo. «¿Cómo se llamaba?». «Genoveva», dije, derramando lágrimas. «Genoveva Ramos». Carlos cerró los ojos y una sola lágrima se escapó, rodando por su mejilla cincelada. Todo el salón de baile observó en asombroso silencio. El tiburón de Madrid estaba llorando.
Abrió los ojos y la dureza se había ido. Genoveva, repitió. Luego miró a José Gómez y la dureza regresó, 10 veces más fría que antes. «La llamaste basura», le dijo Carlos a José Gómez. «Señor, ella...» José empezó a sudar profusamente. «Ella no es basura», dijo Carlos, su voz resonando por el pasillo. «Ella es la dueña de este hotel». El silencio en el salón de baile era denso, oprimiéndonos a todos como un peso físico. La palabra dueña quedó suspendida en el aire, haciendo eco en los techos altos. José Gómez soltó una risa nerviosa y aguda que sonó más a un ahogo. «Señor García, seguramente esto es una broma, un malentendido. Esta chica es solo una temporal, es de Vallecas, no tiene...» «Silencio», dijo Carlos. No gritó esta vez, no tuvo que hacerlo. La autoridad que irradiaba de él era absoluta. Carlos le dio la espalda a José Gómez y me miró. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de esmoquín y sacó una billetera de cuero gastada. Sus dedos, usualmente tan firmes al firmar fusiones multimillonarias, temblaban mientras extraía una pequeña fotografía arrugada protegida por plástico. La sostuvo junto a mi rostro. Los invitados de la mesa 1 se acercaron. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. La foto mostraba a una joven, quizás de 22 años, riendo en un velero. Tenía el mismo pelo rubio, la misma curva de la nariz y el mismo color de ojos distintivo y desigual, un iris ligeramente más claro que el otro, que yo poseía. En su muñeca en la foto estaba la pulsera de cuero trenzado con la paloma de plata. «Esta es Genoveva», dijo Carlos, con la voz ahogada por la emoción. «Mi esposa desapareció hace 20 años. Estaba embarazada cuando se fue. Ya habíamos elegido un nombre para el bebé». Me miró a los ojos, buscando el fantasma de la mujer que amaba. María. Íbamos a llamarla María. Sentí que la habitación daba vueltas. Mis rodillas, ya magulladas por la caída, se sentían como gelatina. Yo no entiendo. Mi madre me dijo que mi padre había muerto. Dijo que murió en un accidente de coche antes de que yo naciera. Ella mintió, dijo Carlos suavemente, una profunda tristeza invadiendo sus facciones. Mintió para protegerte a ti y para protegerse a sí misma. José Gómez, dándose cuenta de que su carrera se desintegraba por segundos, intentó una última maniobra desesperada. «Señor García, mire, aunque sea un pariente perdido hace mucho tiempo, igual le arruinó los zapatos, igual interrumpió la cena del político. Es claramente inexperta y torpe. Yo solo estaba haciendo mi trabajo para mantener los estándares del Imperial Goya». Carlos se giró lentamente para enfrentar a José Gómez. La tristeza se desvaneció, reemplazada por una rabia fría y depredadora que hizo que el político retrocediera en su silla. «Su trabajo», dijo Carlos acercándose al gerente que sudaba, «es gestionar al personal, no agredirlos». ¿Cree que no lo vi? José Gómez parpadeó. El sudor le goteaba en los ojos. «¿Ver qué, señor?» «El pie», dijo Carlos. «Lo vi hacerla tropezar». La cara de José Gómez se puso blanca como el papel. Yo no lo hice. Fue un accidente. «He ganado una fortuna leyendo a la gente», dijo Carlos, su voz letal. «Lo vi esperando, lo vi sonreír cuando ella cayó. Humilló a mi hija por deporte». Carlos miró por encima del hombro de José Gómez al tembloroso guardia de seguridad, José Luis. «Y tú la agrediste, la arrastraste como un saco de basura». «Yo solo seguía órdenes, señor García», balbuceó José Luis, levantando las manos. Carlos metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Marcó un solo número. «Haga bajar al gerente general ahora mismo
Y dígale al legal que redacte los papeles de despido para José Gómez y José Luis Miller. Motivo: falta grave, agresión y creación de un ambiente hostil, y asegúrese de que sean incluidos en la lista negra de todas las propiedades del Grupo García a nivel mundial. Con efecto inmediato. Colgó y miró a José Gómez. Quítate de mi vista antes de que pierda los estribos. Y si me entero de que has escatimado un solo euro de las propinas de este personal, tendré a la agencia tributaria en tu puerta por la mañana. José Gómez abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero los invitados desviaron la mirada, asqueados. Derrotado, se dio la vuelta y salió corriendo por las puertas de servicio. José Luis detrás de él, ninguno atreviéndose a mirar hacia atrás. Carlos se volvió hacia mí. El aterrador titán de la industria se desvaneció. Se quitó la chaqueta de esmoquín y la colocó suavemente sobre mis hombros, cubriendo mi uniforme manchado y la manga rasgada. María, dijo, ofreciéndome su brazo, creo que has trabajado suficiente por una vida. Por favor, siéntate conmigo. No puedo, susurré, mirando a los atónitos invitados. Estoy hecha un desastre. Huelo a grasa de cocina. Eres una García, dijo Carlos lo suficientemente alto como para que la mesa lo oyera. Podrías oler a alcantarilla y seguirías siendo la persona más importante de esta sala. Me guío al asiento vacío junto a él, el asiento destinado al CEO ausente de una empresa tecnológica rival. Mientras me sentaba, todo el salón de baile pareció exhalar. El cuarteto de cuerda, sintiendo el cambio, comenzó a tocar un vals suave y vacilante. Pero el drama no había terminado. Yo no era solo una hija perdida encontrada, era una mujer con una vida, una lucha y una abuela a la que se le acababa el tiempo. Mi abuela, dije de repente, agarrando el brazo de Carlos. Ana, tengo que irme. Carlos frunció el ceño. ¿Ana? ¿La madre de Genoveva? No, negué con la cabeza. Genoveva no tenía familia. Ana era solo Ana. Nos cuidó. Está en una residencia en Leganés. La van a echar mañana si no pago 5,000 euros. El rostro de Carlos se ensombreció. ¿1,000 euros? No los tenía, admití, la vergüenza tiñéndome las mejillas. Por eso necesitaba este turno. Por eso le tenía tanto miedo a José. Carlos miró a su hija, la heredera de un imperio de 40,000 millones de euros, temblando por 5,000 euros. Le rompió el corazón. La factura está pagada, afirmó Carlos con firmeza. A partir de este segundo, la residencia está comprada. Vamos a ir allí esta noche. El viaje de Madrid a Leganés solía durar 40 minutos. En el Maybach blindado de Carlos García, con una escolta policial que había conseguido organizar en 3 minutos, tardó 20. Yo iba sentada en el lujoso asiento de cuero, todavía con mi uniforme de camarera manchado bajo la chaqueta de Carlos. Sostenía un vaso de agua con gas, la mano temblándome. Carlos estaba sentado frente a mí, sin apartar los ojos, como si temiera que me evaporara si parpadeaba. ¿Por qué se fue?, pregunté, rompiendo el silencio. La pregunta me había quemado la garganta. Carlos miró por la ventana tintada a las luces difuminadas de la ciudad. Era joven, comenzó con la voz áspera, y ambicioso. Mi padre, tu abuelo, era un hombre cruel. Construyó la empresa con sangre e intimidación. Cuando me casé con Genoveva, una artista sin pedigrí que apenas subsistía, la amenazó. Carlos apretó los puños. Le dijo que si se quedaba, me destruiría. Me cortaría el acceso a todo, arruinaría mi reputación y se aseguraría de que terminara en la cárcel por crímenes que él mismo cometió. Le dijo que la única forma de salvarme era desaparecer. Volvió a mirarme.
Un día volví a casa y se había ido. Una nota decía que ya no me amaba. Sabía que era una mentira, pero no pude encontrarla. Gasté millones en detectives privados, pero Genoveva era inteligente. Sabía cómo esconderse. Asumí que mi padre la había matado. Cuando murió hace 10 años, no encontré nada en sus archivos. Ella no dejó de amarte, dije en voz baja. Hablaba de ti, pero nunca usó tu nombre. Te llamaba la estrella del norte. Decía que eras demasiado brillante para que estuviéramos cerca sin quemarnos. Carlos se secó una lágrima del ojo. ¿Y Ana? ¿Quién es? Era nuestra vecina cuando nos mudamos a Vallecas, expliqué. Cuando mamá enfermó, fue cáncer. Ana la cuidó. Y cuando mamá murió, Ana me acogió. Tuvo 3 trabajos para darme de comer. Es la única madre que he conocido en los últimos 10 años. El coche se detuvo en la acera de un edificio de ladrillo deteriorado en Leganés. El letrero sobre la puerta decía Residencia El Robledal, pero la mitad de las letras estaban quemadas. Carlos salió, sus zapatos pulidos golpeando el pavimento agrietado. Su equipo de seguridad, que los había seguido en un SUV, los flanqueó inmediatamente. Entraron en el vestíbulo. Olía a lejía y desesperación. La recepcionista, una mujer aburrida mascando chicle, levantó la vista y casi se lo traga al ver al multimillonario de esmoquín y su séquito. «Estamos aquí para ver a Ana Ramos», anunció Carlos. «Las horas de visita han terminado», dijo la mujer automáticamente. Luego hizo una pausa cuando uno de los guardias de Carlos colocó una pesada tarjeta negra sobre el mostrador. «No somos visitantes», dijo Carlos. «La estoy trasladando. ¿No puede simplemente...» «Acabo de comprar la deuda que debe», dijo Carlos. Su voz no dejaba lugar a discusión. «Y estoy preparado para comprar este edificio y despedir a todos los que estén en él si no abre la puerta en los próximos 10 segundos. La puerta zumbó y se abrió. Corrieron por el pasillo hasta la habitación 3B. Era una habitación pequeña con la pintura pelada. En la cama, una mujer frágil con el pelo blanco y fino yacía. Parecía pequeña, encogida por la edad y la enfermedad. Me apresuré a la cama. «Ana, soy María». La anciana se agitó. Sus ojos se abrieron con un parpadeo. Estaban nublados por las cataratas y la confusión. «María, ¿trajiste la sopa?» «No, Ana», lloré, sujetando la mano de la mujer. Traje ayuda». Carlos entró en la habitación. En el momento en que Ana lo vio, su comportamiento cambió. La niebla de la demencia pareció levantarse por un breve y milagroso segundo. Sus ojos se abrieron de par en par, enfocándose en el hombre de pelo plateado con el esmoquín. «Señor Carlos», croó. Miré hacia atrás, en shock. «¿Lo conoce?» Carlos se acercó, entrecerrando los ojos a la anciana. No la reconoció. «¿No me recuerda?», susurró Ana, con la voz áspera. «No era una vecina, María. Yo era el ama de llaves». Carlos jadeó. «Ena, la criada de la finca de la Sierra de Madrid. Su padre me pagó», siseó Ana, apretando mis manos con fuerza. «Me pagó para que Genoveva se fuera, para asegurarme de que nunca regresara. Me pagó para vigilarla, para asegurarme de que no te llamara». La habitación quedó en silencio. Retiré mi mano, horrorizada. «¿Qué?» «Cogí el dinero», confesó Ana, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lo necesitaba, pero no pude dejarla. Vi cuánto te quería. Y cuando ella enfermó, no pude simplemente verla morir. Le prometí que te protegería a ti, María, de tu padre. Por eso nos escondimos. No de ti, Carlos, de tu padre. Mi padre lleva muerto 10 años», dijo Carlos, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y alivio.
No lo sabíamos, susurró Ana. No lo sabíamos. Me puse de pie, en conflicto. Esta mujer había sido pagada para mantenerme oculta, para mantenerme alejada de mi padre. Pero también había secado mis lágrimas, me había alimentado y me había querido cuando nadie más lo hizo. Hay una deuda de 5.000 euros, balbuceó Ana, volviendo a la confusión. Me van a dejar en la calle. Carlos miró a la frágil mujer. Podría haberla odiado. Era la carcelera que mantuvo a su familia alejada, pero también fue la salvadora que mantuvo a su hija con vida. Nadie va a quedarse en la calle, dijo Carlos con firmeza. Miró a su jefe de seguridad, Samuel. Llame al transporte médico. Tenga el helicóptero listo. Va a venir al ático. Tenemos a los mejores médicos del mundo. Que vengan. Papá, dije, la palabra sintiéndose extraña en mi lengua. Ella nos mintió. Lo hizo, dijo Carlos, poniendo una mano en mi hombro. Pero te mantuvo a salvo y guardó la pulsera. Si no te hubiera dado esa pulsera, nunca te habría encontrado. Miró a la anciana. Ya resolveremos el pasado más tarde. Esta noche sobrevivimos. Mientras llegaban los paramédicos para trasladar a Ana, el teléfono de Carlos zumbó. Era su abogado. Señor García, la voz del abogado sonaba pequeña por el altavoz. Tengo noticias inquietantes. Revisé los registros de empleo de José Gómez para procesar el despido. Resulta que no solo estaba robando propinas. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, entrecerrando los ojos. Ha estado en una nómina durante los últimos 5 años que no es nuestra, dijo el abogado. Ha estado recibiendo pagos mensuales de una empresa fantasma registrada a nombre de Julián Torres. Carlos se quedó helado. Julián Torres, su mayor rival, el hombre que había estado intentando adquirir Grupo García durante una década. ¿Por qué Torres pagaría a un jefe de banquetes?, pregunté, al ver la expresión en el rostro de mi padre. Porque, se dio cuenta Carlos, un frío pavor instalándose en su estómago. José no era solo un mal gerente, era un espía. Y esta noche no fue solo una cena. Torres sabía que venía. El tropiezo, la escena, todo fue orquestado para causar un escándalo. Querían filmarme perdiendo los estribos para hundir el precio de las acciones antes de la votación de la fusión la próxima semana. Carlos me miró. Intentaron usarme como un arma contra mí, pero me entregaron lo único que me hace invencible. Volvió a marcar el teléfono. Asegura el ático y encuentra a José Gómez. Que no salga de la ciudad. El juego ha cambiado. A veces, cuando no podía dormir en Vallecas, pensaba en cómo mi padre, el verdadero, me habría cuidado. Me había imaginado 1000 escenarios, pero ninguno tan ruidoso, tan caótico, tan lleno de gente desconocida. Aquel hombre que ahora me reclamaba como suya, que había movido montañas en segundos por mi abuela, era un torbellino. Recuerdo sentir una punzada extraña, una mezcla de alivio abrumador y una rabia silenciosa por todas las preguntas sin respuesta, por todos los años robados. Era agotador. La pobreza te endurece, pero te deja siempre al borde del precipicio. Y ahora, de repente, era un precipicio diferente. Uno de seda y acero, pero precipicio al fin. El interior del Maybach blindado estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del motor y el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto. El reloj digital incrustado en el salpicadero de nogal marcaba las 2:14 a.m., pero la ciudad de Madrid, fuera de las ventanas tintadas, estaba muy despierta. Las luces de neón se difuminaban en vetas de rojo y amarillo, pintando las calles mojadas con un caótico mural de la noche. Carlos García estaba sentado en el lujoso asiento de cuero, con la postura rígida. Ya no era el padre afligido que había llorado en la residencia de Leganés.
Ese hombre había sido guardado. En su lugar estaba el CEO de Grupo García, un hombre que había sobrevivido a OPAs hostiles, caídas del mercado e investigaciones federales. Ahora estaba en modo de guerra. Mantenía una delgada laptop sobre sus rodillas, sus ojos escaneando la pantalla con la precisión de un depredador localizando a su presa. Lo publicaron, dijo Carlos. Su voz carecía de calidez, era plana y peligrosa. Yo, todavía envuelta en su chaqueta de smoking de gran tamaño, me incliné para mirar, el corazón martillándome las costillas. En la pantalla había un videoclip que ya era viral en Twitter y TikTok. Había sido editado de forma pesada y maliciosa. El video comenzaba en medio del caos. Me mostraba cayendo, el choque de los platos resonando fuertemente. Luego saltaba inmediatamente a Carlos de pie, su rostro retorcido en lo que parecía rabia, gritando, ¡alto! La edición eliminó el contexto por completo. Cortó el pie de José Gómez. Cortó las lágrimas de Carlos. Cortó su orden a los guardias de soltarme. Terminaba en una imagen congelada de Carlos señalando con el dedo, haciéndolo parecer un tirano regañando a una sirvienta indefensa. El pie de foto debajo del video era incendiario. El tirano multimillonario Carlos García grita a una camarera por derramar salsa. ¿Es este el hombre en quien confiamos la economía? A los ricos también lloran. Crisis García. Tiene 3 millones de visitas, susurré, con la voz temblorosa. Desplacé hacia abajo hasta los comentarios. Eran viciosos. La gente pedía su dimisión. La gente lo llamaba un monstruo. Están intentando destruirte por mi culpa. Debería haberme ido si no hubiera tirado esa bandeja. No, me corrigió Carlos, cerrando la laptop con un chasquido que sonó como el cerrojo de una pistola. Se giró para mirarme, sus ojos intensos. No están tratando de destruirme por ti, María. Están tratando de destruirnos, pero cometieron un error crítico. ¿Qué error? Pregunté, limpiando una mancha de rímel de mi mejilla. Asumieron que José Gómez era el único que grababa, dijo Carlos. Y asumieron que me iría a casa a esconderme. Carlos pulsó el botón del intercomunicador que lo conectaba con el chofer. Cambio de planes, evite barajas. Vamos a Cuatro Vientos y dígale a Samuel que nos espere allí con el equipo de interceptación. Tenemos un vuelo que tomar. ¿A dónde vamos? Pregunté, viendo al conductor virar suavemente por 3 carriles de tráfico, tomando una rampa de salida a una velocidad que me pegó al asiento de cuero. No vamos a ninguna parte, explicó Carlos, mirando su reloj. Pero José sí. Julián Torres es inteligente, pero es predecible. Sabe que una vez que descubriera los pagos de nómina, José se convertiría en una responsabilidad enorme. Torres le prometió a José una red de seguridad, un jet privado fuera del país antes de que salga el sol, un billete de ida a un país sin extradición donde pueda gastar su dinero de soborno en paz. El coche aceleró, dejando atrás el perfil de la ciudad mientras rugían hacia los aeródromos privados de las afueras. Vamos a decir adiós, añadió Carlos sombríamente. 20 minutos después, el Maybach chirrió al detenerse en la pista del aeródromo privado. La escena era caótica. El viento azotaba el hormigón abierto, oliendo a combustible de avión y lluvia. 2 SUV negros ya estaban allí, sus faros cortando la oscuridad, encerrando un elegante Jet Lear blanco que estaba en proceso de arrancar sus motores. El agudo zumbido de las turbinas era ensordecedor. Carlos salió del coche, el viento desgarrando su cuello desabrochado. No se inmutó. Lo seguí agarrando las solapas de su chaqueta. Sentía que había entrado en un thriller de espías. El equipo de seguridad de Carlos ya había irrumpido en la escalera rodante del avión. Hubo gritos.
una breve lucha, y luego una figura desaliñada fue arrastrada por los escalones metálicos. Era José Gómez. El gerente de banquetes no se parecía en nada al tirano arrogante que había aterrorizado al personal de la cocina horas antes. Su traje caro estaba arrugado, su corbata torcida, y su cara estaba húmeda de sudor y terror. Se aferraba a un maletín de cuero marrón a su pecho como si contuviera su propio corazón. «Señor García», chilló José mientras Samuel, el jefe de seguridad, lo arrojaba al frío pavimento a los pies de Carlos. José retrocedió, gateando lejos del multimillonario. Yo solo estaba de vacaciones, un viaje de última hora. Carlos lo miró con puro y absoluto asco. Parecía un gigante de pie sobre un insecto. Unas vacaciones en las Maldivas en un jet fletado por una empresa fantasma propiedad de Empresas Torres. «No sé quién es», mintió José. Su voz se quebró. «Lo juro, acabo de ganar un concurso». Carlos no se molestó en discutir. Simplemente hizo una señal a Samuel. El gran guardia de seguridad dio un paso adelante y le arrebató el maletín de las manos a José. José gritó, intentando recuperarlo, pero estaba indefenso. Samuel abrió los pestillos de latón y levantó la tapa. El interior del maletín estaba forrado con gruesos y apretados fajos de billetes de 100 euros. Era más dinero del que había visto en mi vida. «Indemnización», señaló Carlos secamente, mirando el dinero en efectivo. «Por un trabajo bien hecho. Usted escenificó el accidente. Usted editó el video. Usted lo envió a la prensa. Esto es dinero sucio, José». «No fue personal», sollozó José, dándose cuenta de que no había salida. Se desplomó de rodillas, retorciéndose las manos. «Torres dijo que me arruinaría si no lo hacía. Tiene fotos, deudas de juego. Es dueño de mi hipoteca. No tuve elección, señor García. Tuve que hacerlo». «Todos tenemos opciones», dije. Mi voz temblaba, pero fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima del zumbido de los motores del jet. Salí de detrás de mi padre. El viento me azotaba el pelo en la cara, pero no me lo aparté. Miré fijamente al hombre que había hecho de mi vida un infierno durante 6 meses. José Gómez me miró, parpadeó, confundido. La camarera a la que había atormentado, la chica a la que había llamado basura, ahora estaba junto al hombre más poderoso de la ciudad. Parecía diferente. El cansancio seguía ahí, pero el miedo se había ido. Me trató como si fuera escoria, dije, acercándome. No porque hiciera un mal trabajo, no porque llegara tarde, sino porque le pagaron para hacerme quedar mal. Destruyó mi dignidad por un sueldo. «María, por favor», suplicó José, arrastrándose hacia mí, sus rodillas raspando el asfalto. «Puedo ayudarla. Puedo arreglar esto. Tengo las imágenes sin editar. Guardé una copia en mi unidad en la nube como seguro. Sabía que Torres podría traicionarme. Puedo probar que él lo organizó. Simplemente déjame ir». Carlos levantó una mano, deteniendo el avance de José. «Nos dará esas imágenes. Nos dará las credenciales de inicio de sesión, los correos electrónicos y los textos». Carlos señaló hacia la puerta del aeródromo. Luces azules y rojas parpadeaban contra la valla de alambre. Las sirenas aullaban en la distancia, haciéndose más fuertes por segundos. El FBI había llegado. «Y luego», dijo Carlos, con la voz fría como la tumba, «se subirá a ese coche con los amables agentes federales que están llegando ahora mismo». «Voy a ir a prisión», gimió José mirando el dinero en efectivo y las luces de la policía. «Por espionaje corporativo, extorsión, agresión y conspiración», enumeró Carlos los cargos. «Tendrá suerte si ve el sol en 10 años, pero si testifica contra Torres,
Si nos da todo, quizás solo haga 5. Los agentes federales pululaban por la pista, con las armas en alto, dando órdenes mientras José era esposado. Se le leían sus derechos y lo metían en la parte trasera de un sedán del gobierno. Carlos se volvió hacia mí. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo y físico. Pero mientras Carlos miraba más allá de la pista, vio que el cielo comenzaba a iluminarse. Un moretón de púrpura y naranja se desangraba sobre el horizonte de Madrid en la distancia. La reunión de la Junta es a las 9:00 am, dijo Carlos, ajustándose los puños. Julián Torres estará allí. Cree que está a punto de votarme para sacarme como CEO debido a este escándalo. Cree que ha ganado la guerra antes de que yo siquiera llegara al campo de batalla. Carlos ofreció su brazo a su hija. Era un gesto de modales de antaño, pero también una invitación a una nueva vida. Cree que vengo solo, roto y deshonrado, dijo Carlos, una luz feroz regresando a sus ojos. Vamos a mostrarle exactamente con quién está tratando. Tomé su brazo, miré el jet privado, luego de nuevo a la ciudad que me había masticado y escupido. Ya no tenía miedo. Estoy lista, dije. Carlos asintió al conductor. A la torre, tenemos un guardarropa que asaltar y una empresa que salvar. El silencio inicial de la sala se rompió cuando mi padre, Carlos, pulsó un mando a distancia que tenía en la mano. La enorme pantalla que cubría toda la pared norte cobró vida. El video viral del altercado, la humillación, apareció congelado en el fotograma donde Carlos me gritaba. No se mostraba el dolor en mi rostro, solo la indignación en el suyo, cuidadosamente editada para sugerir rabia. Todos vieron el video que el confidente de Julián filtró, ¿verdad?, dijo Carlos, paseando lentamente alrededor de la mesa. La arrogancia había sido reemplazada por una frialdad calculada, casi quirúrgica. ¿Permitieron que hundiera nuestras acciones? ¿Permitieron que cuestionara mi integridad? Ahora, veamos el resto. La pantalla cambió. Esto era metraje nuevo. Estaba tembloroso, claramente tomado con un dispositivo portátil, pero la imagen era de alta definición. Mostraba el salón de banquetes desde un ángulo diferente, desde detrás del pilar de servicio. Mostraba a José Gómez de pie en las sombras. Lo mostraba mirando su teléfono, esperando. Me mostraba caminando con la bandeja. Y luego, en cámara lenta, mostraba el pie de José salir. Mostraba el tropiezo deliberado. Los miembros de la Junta gasped. La señora Rubio se tapó la boca. El video continuó. Mostraba a Carlos de pie. Mostraba las lágrimas en su rostro. Lo mostraba regañando a los guardias de seguridad, no a mí. Mostraba el abrazo. Y luego se reprodujo el audio. Era una grabación tomada dentro de un coche, acompañada de una imagen de José Gómez esposado, llorando. La voz de José se filtró por los altavoces, diminuta pero innegable. Torres dijo que lo hiciera un espectáculo. Dijo, si hago que pierda los estribos, la fusión está muerta. Me ha estado pagando durante 5 años. Por favor, tengo los correos electrónicos. Tengo las transferencias bancarias. El audio se cortó. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de los discos duros en el rack de servidores. Todos los ojos se volvieron hacia Julián Torres. Ahora sudaba profusamente. Las gotas le corrían por la sien y le empapaban el cuello. Parecía un animal atrapado. «Es una falsificación», gritó Torres, golpeando la mesa con el puño. «Un deepfake, generado por IA. Carlos está tratando de incriminarme porque sabe que estoy ganando». «Tenemos a José bajo custodia del FBI», intervine. Mi voz era clara, resonando con acero.
No miré a la junta, miré directamente a Torres. Confesó todo hace una hora en el aeródromo de Cuatro Vientos. Entregó su laptop, su teléfono y los números de cuenta offshore, donde usted envió los pagos. Me puse de pie. No soy alta, pero en ese momento parecía erguirme sobre Torres. Mi padre construyó esta empresa con integridad, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. La construyó con trabajo duro. Usted trató de derribarla con mentiras. Trató de usarme a mí, mi pobreza, mi lucha, como un arma contra él. Pensó que yo era solo una camarera. Pensó que era desechable. Me incliné hacia adelante, mis manos planas sobre la mesa. Pero olvidó una cosa, señor Torres. La gente que sirve la comida lo ve todo, lo oímos todo y sabemos cómo limpiar un desorden. Miré alrededor de la mesa a los atónitos miembros de la Junta. Propongo que Julián Torres sea destituido de la Junta inmediatamente por mala conducta grave, sabotaje corporativo y conspiración para cometer extorsión, declaré. Y propongo que se persigan todas las acciones legales para recuperar los daños por la manipulación de las acciones. Volví a mirar a Torres. ¿Todos a favor? Carlos levantó la mano. Lentamente la señora Rubio levantó la mano. Luego el hombre a su lado. Luego los inversores. Uno por uno, todas las manos en la sala se levantaron. Incluso los aliados más cercanos de Torres, sintiendo la sangre en el agua y desesperados por salvar su propia piel, levantaron sus manos. Fue unánime. Torres se desplomó en su silla, derrotado. Ahora parecía pequeño. La fanfarronería se había ido. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no era un multimillonario el que entraba. Era seguridad. Seguridad real, uniformada y con el ceño fruncido, acompañada por dos agentes federales. «Julián Torres», preguntó el agente principal. «Por favor, venga con nosotros». Torres se puso de pie con dificultad. Miró a Carlos por última vez. «Usted no lo sabía», susurró. «Usted no sabía que existía hasta anoche. Tuvo suerte». Carlos miró a su hija, sus ojos brillando de orgullo. «La suerte no tuvo nada que ver, Julián. Fue lo nuestro». Mientras las puertas se cerraban sobre Torres, arrastrándolo a enfrentar un futuro muy diferente, la sala exhaló. La tensión se rompió. «¿Y ahora qué, señor García?», preguntó la señora Rubio. Su voz temblaba ligeramente. «La prensa está abajo. El vestíbulo está lleno de cámaras. Quieren una declaración sobre el video, sobre todo». Carlos me miró, vio el fuego en mí, vio el liderazgo natural que había demostrado en la sala de mayor presión de Madrid. Se dio cuenta de que ya no necesitaba protegerme. Estaba lista. «Creo que el CEO interino debería encargarse de la prensa», dijo Carlos, retrocediendo y señalándome. «Me tomaré un sabático. Tengo 20 años de cumpleaños que recuperar. Y tengo una cita muy importante con una vieja amiga llamada Ana». Lo miré, la sorpresa y el amor luchando en mis ojos. Luego sonreí. Era una sonrisa radiante y segura. «Tenemos mucho trabajo que hacer», dije a la Junta, volviendo a sentarme. «Pero primero, que alguien me traiga los informes trimestrales y un café solo». Hice una pausa, mirando el umbral vacío por donde Torres había salido. «Y asegúrense de que el café sea fresco», añadí. «Conozco la diferencia». Carlos y yo caminamos juntos hacia la ventana antes de que comenzara la locura de la conferencia de prensa. Miramos la ciudad. Abajo, el mundo era caótico, ruidoso y rápido. Pero aquí arriba, codo con codo, padre e hija finalmente encontramos lo único que el dinero no podía comprar: paz. La camarera de Vallecas se había ido. María García había llegado. Y esta vez no solo estaba sirviendo la mesa.
La estaba dirigiendo. Y hoy, ¿sabes qué? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces creo que cometí un error, o que quizás el camino fácil nunca es el correcto. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero es mi vida, y eso supongo es más que suficiente.